Este día que tenemos para ustedes hoy contemplado platicar de un tema que parecerá algo que a lo mejor no lo vaya usted a creer, pero bueno, sucedió en nuestra etapa política del pasado. Y ya ve usted lo que está ocurriendo ahora con el famoso plan A, plan B, plan C y algunos hasta plan M, algunos críticos del sistema. Pero aquí lo que vale la pena platicar con ustedes sobre este tema es que debido a lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo un ministro de ellos, quien hizo pues lo que tenía que hacer, tiró prácticamente el plan B, con lo que manejó legalmente para que se echara para abajo, y todo esto genera muchísimos comentarios del presidente López Obrador, cuando manifiesta que la derecha o los conservadores están intentando bajar pues este plan B, que era para mover algunas leyes y algunos elementos muy constitucionales que se están actualmente manejando y se están objetando. Puede ser válido, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la Suprema Corte de Justicia está tomando un papel protagónico. Muchos dicen que así debe de ser, porque ellos tienen que tener lo que es la separación de poderes, que nadie lo objeta, pero los intereses existen, tanto de un lado como del otro. Claro que hay intereses y tenemos que pues, ser francos, ser honestos con nosotros mismos y reconocerlos. Pero lo que pasó, imagínese usted, cuando Ernesto Zedillo era presidente de la República, cuando estaba entrando, incluso cuando estaba en campaña, lo que hizo, lo que comentó, lo que realizó, pues usted a lo mejor no lo recuerde. Pero hay una línea, o contralínea, que se escribe que es un editorial de internet, cibernético, pues, en donde el día 12 de marzo del 2023 escribieron una nota que es importante. Le llamaron el día que Ernesto Zedillo cerró la Suprema Corte de Justicia. La cerró, imagínese usted, la cerró, la clausuró, la eliminó. Y en esa época tampoco usted se habrá enterado porque los medios de comunicación este tipo de cosas no nos los daban a conocer. No se hacía el escándalo que se está haciendo hoy. Y eso es ineludible, eso no se puede negar. Pero vayámonos con este tema. Cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero del 95 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mediante la figura de jubilación inmediata, o sea, de separar de su cargo a sus 26 ministros, que así era como estaba conformada la Suprema Corte, con 26 ministros. Sucedió todo en 26 días. El primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y las mayorías de los congresos locales, como marca la ley, cuya génesis tomó 52 días. Esto comenzó desde el día 5 de diciembre del 94 al 26 de enero del 95. Entonces no se escucharon lo que hoy
escuchamos y vemos las expresiones de corrupción, de tráfico de influencias, de compadrazgo, de plagio de tesis, de liberación judicial, de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices o algo por el estilo. El argumento formal fue en una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Los medios poca atención dieron a tremenda situación. Habían otros temas que convulsionaban al país en ese entonces, como la economía, cómo se estaba colapsando por el llamado error de diciembre, que ocasionó, recuerde usted, devaluaciones y fugas de capitales atribuidas a que el fugaz secretario de Hacienda, Jaime Serrapuche, compartió información estratégica también a la vigencia, tuvo que ver la vigencia del EZLN, este ejército zapatista que se rebeló allá en Chiapas, y por esa razón pues tuvo que ver muy cercana a la revelación de la identidad del subcomandante Marcos. Otra incertidumbre era si el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el Fondo Monetario Internacional salvarían o no a México con créditos que llegaron a ser por más de 60,000 millones de dólares. Zedillo había sido electo presidente el 21 de agosto, postulado por el PRI después del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio en marzo de ese año. Ese partido tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. La oposición de izquierda, representada en ese entonces solamente por el PRD y el PT, era muy poco determinante, sobre todo para votar sobre la reforma al Poder Judicial. El PAN fue de la mano con el PRI. El periodista Froilán López Narváez acuñó entonces el vocablo PRIAN. Él comenzó con esta frase o este nombre de PRIAN. La reforma al Poder Judicial incluyó la reducción de 26 a 11 números de ministros e integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hoy pues el número que tienen, incluyendo su presidente, creación del Consejo de la Judicatura e incorporación de nuevos recursos como la controversia constitucional y también acciones de institucionalidad, jubilación inmediata de los 26 ministros y establecer un límite de 15 años para ocupar el cargo que antes los ministros lo tenían en forma vitalicia, toda la vida, imagínese usted. En varios sectores, la supresión temporal de la Corte y designación de 11 nuevos ministros fue considerada como un golpe de Estado de Zedillo, y según lo sustentaron algunos académicos como Guillermo Ruiz Morales o Alberto Rocha Arrieta, juristas de la Universidad Autónoma de México, en el trabajo La Reforma. También La Reforma al Poder Judicial del 94, así se llamó el libro, y Un Golpe de Estado, el otro libro que publicaron en ese entonces. Bueno, este tema de que hoy estamos platicando con ustedes, pues tiene mucho que ver con esos ministros cesados, aunque la figura legal fue jubilación inmediata. En realidad los 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron cesados el 1 de diciembre del 95, porque entró en vigor el decreto de reforma a 20 artículos constitucionales firmados en ese entonces por el presidente Zedillo y el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. El último presidente de aquella Suprema Corte fue Ulises Schmil Ordóñez, a quien acompañaron en su cese de jubilación los ministros y ministras Victoria Adato Green, Ignacio M. Cal y Mayor, Luis Fernández Doblado, Clementina Gil de Lester, Samuel Alba Leiva, Atanasio González Martínez, este fue nombrado, imagínense usted, desde Luis Echeverría, Noé Castellón León, Fausto Moreno Flores, José Manuel Villagordoa Lozano, Carlos de Silva Nava, Carlos Sampé Mineville, Mariano Azuela Girón, Huitrón, Sergio Hugo Chapitán y también Miguel Montes García. Estaba ahí Diego Valadez Ríos, Ignacio Magaña Cárdenas, Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras, José Antonio Llanos, Luis Gutiérrez Vidal, Miguel Ángel García Domínguez, Marta Chávez Padrón, Irma Cue Sarquis y José Jesús Duarte Cano. Imagínense, eran 22 ministros, nombrados por los presidentes
de la Madrid, Salinas de Gortari. Y la Corte quedó sin ministros y quedó reducida prácticamente a una, en ese entonces, a una oficialidad de partes a cargo de los comisionados de gobierno y administración, los ya para entonces exministros Ulises Esmil Ordóñez y Carlos de Silva Nava, así como Juan Díaz Romero, estuvieron a cargo del 1 de enero al 1 de febrero, cuando tomaron posición ya los 11 ministros nuevos, y con ello pues terminamos el tema de cómo lo que hoy vivimos, cómo en ese entonces, que usted no se enteró, mucho menos la población, porque no vean tantas redes sociales y tantos medios de comunicación metidos, que solamente con lo que el gobierno nos enviaba por medio de sus programas, bueno, pues hasta ahí llegaba la información. Este dato que hoy estamos dando, pues fue publicado por Contralínea en marzo 28, lo volvieron a poner para que usted se entere, y nos enteramos de lo que pasó en ese entonces con este cierre, despido, jubilación, como lo quiera usted llamar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese año de 1995, en su primer mes prácticamente de gobierno, el segundo mes de gobierno de Ernesto Zedilla Ponce de León. Así que ahí queda, amigos. ¿Dónde estaban los medios en ese entonces? ¿Dónde estaban los críticos de hoy? Hay que decirlo y reconocerlo. ¿Dónde estaban? Nadie comentó de este asunto, no era vendible posiblemente para los medios de comunicación, pero fue algo extraordinario, inusual, que se llevó efecto en este gobierno de Ernesto Zedilla. Y así quedamos, amigos. Hasta la próxima. No nos despedimos.